La Semana Santa es muy familiar. Los caramelos, hay diversas teorías. Hemos quedado muchos años con todo preparado sin poder salir porque nuestra cofradía se llama Los Colorados por el color de la sangre. El día que no me veas en la procesión ya puedo rezar un Padre Nuestro por mi alma, porque ese día estaré muerto, no te quepa la menor duda. Hay muchos nazarenos que a lo mejor no van a misa. Y como el murciano es generoso, porque fijaros que toda nuestra fiesta es dar, es compartir, proveímos de palas, de botas de agua, después de calefactores, la cofradía que tiene más de 3.500 cofrades. Y la tercera más antigua de España. Y la tercera más antigua de España. Tú sueñas que un día saldrás en esa barra, en la que yo con poco más de 4 o 5 años de edad estoy cogido a la mano de mi padre detrás del paso que tenemos a la espalda. Él cargaba en este paso. Yo soy colorado hasta la médula. De nuestro podcast. Es precioso. Con el sí. Pues mira, esto lo sabe muy poca gente. ¿Y por qué no? Se puede decir hoy. Bienvenidos a Proyecto Reset. Hoy vamos a hablar de Semana Santa. Y la Semana Santa no solo son procesiones y no solo es tradición, también es cultura y también es fe. Tenemos con nosotros al presidente de la Archicofradía del Cristo de la Sangre. Es un placer, vamos a aprender muchísimo y vamos a saber muchas curiosidades. Con todos vosotros, Carlos Valcárcel. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero de todo, gracias por abrirnos las puertas de este sitio tan maravilloso. Estamos encantados desde que hemos entrado, nos hemos quedado flipando de ver todas las esculturas a pie, digamos, a ras nuestro. O sea, es impresionante. Muchas gracias a vosotros por esa labor de divulgación de una de las manifestaciones de religiosidad popular que más caracterizan a nuestra región en general y en España también, por supuesto, como es la Semana Santa. De modo que muchísimas gracias por esa labor tan buena que hacéis de difusión de esta gran tradición. Genial, gracias. Pues vamos a la calle. Y antes de eso, nosotros tenemos la tradición de... Me gustaría demostrarte, de parte de mí y de mis compañeros, tantísima admiración hacia ti como la eminencia de las personas más influyentes de aquí en la región de Murcia. Pues muchas gracias, pero creo que no tengo yo esa dimensión que tú con todo el cariño del mundo me asignas, ¿no? Yo soy, pues como tantos otros y tantísima gente, ¿verdad?, un enamorado de mi región, un enamorado de Murcia y una persona que desde muy pequeño, porque así lo aprendí en casa, pues me gusta mantener, promover, conservar nuestras tradiciones, ¿verdad? Pero que como yo hay muchísima gente, no creas que yo soy un espécimen aislado o raro, ¿no? Bueno. Y gracias a Dios, toda esta cantidad de gente que somos enamorados de nuestras tradiciones y además que las practicamos y con ese interés de transmitirlas a generaciones venideras, pues eso hace posible, ¿verdad?, que tradiciones como la Semana Santa pues perduren durante muchos siglos, ¿no? De modo que muchas gracias a vosotros, porque vosotros también, como decía al principio, con vuestra labor de difusión, nos ayudáis a mantener estas tradiciones. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a empezar de lleno. Estábamos hablando de Semana Santa y de Murcia, pues cuéntame qué la hace tan distinta la Semana Santa murciana con respecto a la de España, por así decirlo, con el resto de las comunidades. Yo creo que lo que la hace distinta a la Semana Santa en particular, como a cualquier tradición en general, pues es el carácter que le imprime la gente, ¿verdad?, que practicamos, que mantenemos, que participamos muy activamente en esas tradiciones, ¿no? En España hay muchas Semanas Santas. Es cierto que la de Murcia es una Semana Santa, pues probablemente de las más importantes de España. Siempre nos fijamos mucho en la Semana Santa de Sevilla, que ha tenido pues un gran predicamento por la gran difusión de la que ha sido objeto de esa Semana Santa. Y ahora la difusión es todo, en la vida todo es marketing. Si hay un buen marketing, sin restar en absoluto importancia a la Semana Santa de Sevilla, que la tiene y además muchísima, ¿verdad? Luego hay una Semana Santa en Valladolid, hay una Semana Santa en Cuenca, hay Semanas Santas en Valencia, la Semana Santa del Mar, en Galicia. Pero digamos que lo que puede caracterizar y al tiempo distinguir a cada una de ellas es la propia idiosincrasia de las personas que practican esa tradición, que viven esa tradición, ¿no? En Murcia somos mediterráneos. La luz, el color, los sentidos, el sonido, eso hace una Semana Santa barroca. Las procesiones no son otra cosa que una cabalgata barroca.
donde está el barroquismo, donde está la música, donde está la cera, donde está el incienso, donde están los sentidos, donde están los sonidos, donde están los sentimientos, ¿no? Y esto hace que sea una Semana Santa alegre, donde repartimos, luego veremos la tradición, la razón por la cual pues compartimos, ¿no?, nuestros caramelos, nuestras monas, nuestros huevos duros, porque somos mediterráneos y somos gente generosa. Y vivimos una Semana Santa espléndida, llena de luz, de sonido, de alegría, porque sabemos que feliz y finalmente Cristo resucita. Y por lo tanto, desde el principio tenemos esa predisposición, ¿verdad?, tan alegre dentro, que se compagina perfectamente con los sentimientos que uno tiene al representar estas escenas de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que la caracteriza? Pues la caracteriza en Murcia fundamentalmente una gran imaginería, una imaginería que es, envidia, por decirlo de alguna manera, de muchas otras Semanas Santas, con unos grandes artistas en Murcia, como Nicolás de Bussy, precursor luego de toda la escuela que viene después, Nicolás Salcillo, Francisco Salcillo, González Moreno, cuya imagen tenemos detrás de esta mesa en la que estamos ahora mismo compartiendo este magnífico rato, este magnífico momento, escultores como Juan Dorado Brisas, de esa escuela barroca valenciana, escultores como el propio Roque López, discípulo de Salcillo. Cuando Salcillo fallece, Roque López hereda las herramientas del taller y se subroga en la posición que tenía el maestro desde ese taller, ¿no? Hernández Navarro, contemporáneo, Ramón Cuenca, es decir, tenemos Juste Navarro, un ciezano magnífico, un escultor joven, pero ya consagradísimo, ¿no?, dentro de lo que es la escultura, ¿no? Y bueno, pues todos tierra de escultores, pues es una de las características de nuestra Semana Santa, la magnífica imaginería que todas las cofradías de la ciudad sacan a las calles de Murcia durante la Semana Santa. Increíble. Adelanto ya que da mucho gusto escucharlo hablar, porque Sí, es verdad que tiene usted esa voz ahí imponente y además lo tiene todo tan bien sabido ya después de tantos años, que ahora también diremos los años que usted lleva aquí al frente, y la verdad que se queda uno un poco ahí embobado, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, la verdad que sí, Yo creo que me he quedado alucinado. ¿Piensas que ha cambiado el tema de las cofradías con el paso del tiempo? Yo creo que sí, ha cambiado, y además ha cambiado para bien, ¿verdad? Las cofradías tienen un origen gremial. Las cofradías se residencian porque se crean en la Edad Media. Son los gremios se agrupan. Los gremios serían los antecesores de los actuales sindicatos. Había gremios de panaderos, gremios de confiteros, gremios de pescadores, gremios de albañiles, alarifes, en el lenguaje antiguo, gremios de todo tipo, ¿verdad? Y las cofradías tienen ese origen gremial en los cuales se asocian para la defensa de sus propios intereses profesionales, porque ese es el origen del gremio. Reunión de gentes que tienen una misma actividad laboral y se agrupan, ¿verdad?, para defender esos intereses. Esa agrupación de esas asociaciones es lo que conocemos como gremios, ¿no? Y esos gremios también participan en la Semana Santa. Entonces estos gremios, pues muchos de estos gremios han financiado obras escultóricas o han financiado pasos para que salgan a la Semana Santa. Por ejemplo, el gremio de los pescadores, en esta cofradía del Cristo de la Sangre, pues financiaba el paso del Gallo, el paso de la Negación de San Pedro, ¿verdad? Es decir, siempre ha habido los gremios que han... Y en principio ese es el origen gremial. Las procesiones, claro, esta cofradía se funda un 11 de abril de 1411. Dios. Es decir, para situaros un poquito en la historia de España, ¿verdad?, cuando aún no se ha unificado España, porque no se ha producido la toma de Granada por los Reyes Católicos, que se produce en 1492, en 1411 ya existe la Cofradía de la Sangre. Antes de que Colón descubra América, en 1492, 12 de octubre, como sabéis, ya existía la Cofradía de la Sangre. La Cofradía de la Sangre ha pasado a lo largo de la historia de España pues por diversas vicisitudes, diversas monarquías. Hemos estado en la monarquía de los Reyes Católicos, hemos estado en la monarquía de la Casa de los Austrias. Nunca ha desaparecido, no había ningún tramo en la historia que haya... Es probable que en algunos años, por guerras, por epidemias, la procesión no haya salido, pero la cofradía como tal se ha mantenido en su estructura, ¿verdad? Y sentía la cofradía, si usted lo sabe, en esos momentos,
¿sentía cambios debido a los reinados y debido a todo eso? ¿Afectaba de una forma o de otra? Afectaba como afectaban las epidemias de peste que atravesó España y Murcia también en particular, que todo eso se iba afectando. Una cofradía de muchos siglos ha sido afectada por la desamortización de Mendizábal, ha sido afectada en la Segunda República, ha sido afectada en la Guerra Civil Española. Es decir, esta cofradía tuvo la mayor destrucción del patrimonio de todas las cofradías de Murcia en los años de la guerra, especialmente en los años previos al 36, en el 31 y el 32, destrucción de patrimonio, destrucción de muchos documentos de archivos de la cofradía, y claro, lógicamente después de la guerra hubo que reemprender una labor de restauración en aquellas imágenes que podían ser objeto de restauración y una labor de realizar nuevas imágenes respecto a aquellas que se han destruido, y había que volver otra vez a reconstruir todo lo que... Claro, pero a lo largo de esa historia creo que ha evolucionado para bien. Hubo una época en la que efectivamente hubo un poco una dejación, ¿verdad?, por unas costumbres que no son compatibles con una manifestación religiosa en las calles, y eso provocó muchos enfrentamientos con el poder eclesiástico, porque las cofradías, estando dentro de la estructura eclesiástica, pero a la hora de hacer esa manifestación de fe pública en la calle, pues esos comportamientos a veces dejaban bastante que desear, lo que produjo grandes tensiones entre la autoridad eclesiástica y las cofradías, ¿no? Pero en lo que vaya del siglo XX, hay que reconocer que las cofradías son conscientes de que una cofradía es mucho más que una procesión, que una cofradía tiene una misión evangélica que realizar en este mundo, y las cofradías, lógicamente, aparte de sacar procesión a la calle, que es muy importante, y esa es una de las razones de ser de las cofradías, también tienen una serie de cultos, que es importante, y tienen sobre todo una obra social, el compartir con los demás, una vocalidad de comunicación de bienes con aquella gente que más lo necesita. Por tanto, la configuración de las cofradías en general en España y en particular en Murcia, aparte de los desfiles procesionales, también a lo largo del año realizan una serie de actividades, fundamentalmente tanto de culto como de labor social, especialmente en aquellos barrios como el nuestro, en que hay muchas personas que necesitan, pues que aparte de sacar una procesión, que nos ocupemos también de ellas, porque al final y desde el principio la cofradía es religiosa. Para ser cofrade hay que ser católico, y entonces uno tiene que dar un testimonio de fe. ¿Lo exige que tienes que dar un testimonio de fe para entrar? Para poder entrar en cualquier cofradía se exige la partida de bautismo. Las cofradías son asociaciones públicas de fieles y estamos sometidos al derecho canónico, al códex. Y por supuesto, entre los requisitos para ser cofrade es que esté bautizado. Difícilmente puede uno entrar en una asociación de católicos si no es católico. Es que mucha gente está bien, también las procesiones las toma como algo así más lúdico, más afectivo, y no tiene en cuenta esa parte que hay detrás, esa obra social, esa obra de culto que hay detrás, y piensa que cualquier persona que le guste, digamos, la fiesta se pueda incorporar. Claro, ese es el problema, es que una cofradía no es una fiesta, claro, y una procesión no es una fiesta. Ese concepto de fiesta al que tú aludes, que en algún momento determinado, como decía antes, en la historia, pues mucha gente lo entendía así, es un concepto que, gracias a Dios, se ha erradicado con el tiempo. La procesión no puede ser una fiesta. En Murcia tenemos alternativas a las fiestas. Tenemos un magnífico entierro de la sardina, tenemos un maravilloso bando de la huerta, y a lo largo del año pues hay muchísimas fiestas en las cuales la gente puede participar. Esto no es una fiesta. Claro. Esto es una manifestación de fe, claro, y pública, además, en la calle. Yo he visto procesiones y entiendo que usted no estará de acuerdo con eso, y a lo mejor eso es de lo que usted habla de que se ha erradicado con el tiempo y tal. Yo he visto procesiones donde en los pasos llevaban botellas de alcohol para echarse como lo que durara la procesión, para echarse un gin tonic o un tal y seguir. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Eso ha existido, y en la Semana Santa de Murcia también. Es decir, hay que reconocerlo. Es decir, tenemos que ser conscientes también de aquellas épocas en donde no hemos estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Y en muchas cofradías de la Semana Santa de Murcia, de la ciudad y de la región, pues la gente, pues dentro de la procesión, pues tomaba una cerveza o se tomaba un vaso de vino. Esto ya se ha erradicado, es decir, porque el concepto que tú dices, que es cierto, claro, que eso ha existido, y tenía esos arraigos, ya está desterrado. No se puede venir a una procesión
para divertirte, es otra cosa distinta. Y en eso es lo que se está trabajando, lo que se ha trabajado y se ha conseguido, por decirlo que para mejor, ha habido un cambio para mejor. De todas formas, es cierto también que la condición de nazareno en Murcia, como en cualquier otra región de España, pues uno es cofrado, es nazareno por múltiples razones. No hay una sola razón por la cual una persona se adscriba, se dé de alta, quiera pertenecer a una cofradía. Por supuesto que la razón primordial es que tiene que ser un católico, si no, no tiene sentido ninguno. Claro. ¿Qué hago yo que soy del Real Madrid apuntándome de socio del Barça? Sería una auténtica incongruencia, ¿verdad? Como mucho claro. Meterse ahí para espiar y luego contarle... Si al caso, cuando muera, decía, muerto uno del Barça y no del Real Madrid. Pues sería la única explicación coherente que yo le veo al tema, ¿verdad? Pero esto es lo mismo, es decir, si no eres católico, ¿por qué vas a inscribirte a una cofradía que necesariamente... Sí, es la base. Sí, se parte de que los que la integran son católicos. Pero también es verdad que junto a ese sentimiento, luego hay otro tipo de sentimientos que también conviven y coexisten y no son contradictorios. Está la tradición. Claro. Yo estoy en esta cofradía porque mi padre estaba en esta cofradía. Yo cuando veo al Cristo de la Sangre, veo también a mi padre y veo a mi abuelo. Ahora mis hijos están en la cofradía porque yo les he cedido la túnica y les he cedido el puesto de nazareno, y mis nietos también son cofrades. Es decir, hay una tradición, hay un componente familiar. Luego hay un componente de tradición. Me gusta mi tierra y me gustan las tradiciones de mi tierra y me gusta la Semana Santa de mi tierra. Luego hay otro componente de tradición, ¿no? Y luego hay un componente también de murcianía. La suma de todos esos sentimientos es lo que hace que el cofrade acuda a una cofradía, pero el sentimiento primordial, el sentimiento que debe prevalecer sobre el resto de los que acabo de exponer es que eres católico y por eso te adscribes y te inscribes en una asociación católica. Bueno, mucho. Y también, ¿cómo es la preparación del trono a la hora de salir en semana? Y también tenéis en cuenta mucho, sobre todo hoy que está lloviendo, el tema meteorológico a la hora de preparar, de organizar la salida. Claro, pero las procesiones no se pueden cambiar de día, ¿no? Son cuando son. No, las procesiones son cuando son, ¿sí? Y si no es posible que sean, queda para el año siguiente. Con todos los preparativos ya todo organizado, con todo listo, flores, todo. Con todo listo, nos hemos quedado muchos años con todo preparado sin poder salir porque el agua, que es un bien escaso en esta región, pues acude en los momentos más imprevistos, pero ¿qué vas a hacer? Pues no sales y no pasa nada, ¿no? El nazareno murciano es el nazareno que más mira al cielo. Y uno dirá, claro, es lógico, ha dicho usted antes que todo esto era católico, mira, no miran al cielo, miran al cielo a ver si llueve o no llueve, ¿verdad? Y por eso muchas veces en la víspera de la procesión estamos muy preocupados de la meteorología, porque ya no solamente es el daño que el agua pueda provocar sobre este inmenso patrimonio que tiene esta cofradía como otras cofradías de la ciudad, ¿no? Y de la región, es el propio riesgo que puede derivarse de sacar unos pasos a hombros, pasos como este del lavatorio, que pesa casi 2.000 kilos, es decir, cualquier rebalón como consecuencia del agua puede producir pues, unas consecuencias muy graves, ¿no? Por tanto, claro que estamos pendientes de la meteorología y tenemos que estar pendientes por una razón, lógicamente, de responsabilidad, tanto con el patrimonio como por la seguridad de las personas que salen cargando los pasos. Yo tengo el recuerdo de estar viendo la procesión de los Colorados y que venga el lavatorio y estar ahí en las primeras filas y es como en plan hacerse un poquito para atrás, sí, llevando mucho cuidado, de hecho, porque sí, impone muchísimo. De hecho, en muchos sitios, es muy imponente. En muchos sitios dice que el paso del lavatorio sí, es el que más pesa de la Semana Santa. Sí, es cierto. Es correcto. El lavatorio es el paso que más pesa de toda nuestra Semana Santa. Pero de Murcia. De la región de Murcia. Sí, de la región de Murcia me refiero. Vale, sí. Lo cual eso tampoco constituye para nosotros ningún orgullo. Quiero decir, es que somos el paso, o sea, hay mucha gente que le gusta, es que soy el paso más pesado, es que yo soy el más guapo. Es un dato objetivo, es el paso que más pesa. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues llevar lo que no se nos caiga, ¿verdad? Y para que no se nos caiga, pues hemos de tener muchas precauciones, entre las cuales está la meteorología, claro, que imprime mucho carácter. Bien. ¿Y por qué sigue siendo tan importante la cera natural? Hubo una época, sobre todo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, en que los pasos eran iluminados con luz artificial.
con bombillas, a base de baterías, ¿no? Pero claro, la luz destruye mucho la imagen. Sin embargo, ese carácter de misterio que le da el alumbrado por la cera no lo tiene la luz eléctrica. Y claro, he dicho antes que las procesiones son un poco una cabalgata barroca y hay que estar pendiente de todos los detalles, pendiente de las flores, pendiente de la música, pendiente también de la cera que ilumina nuestras imágenes, porque se genera ahí pues ese escenario, ¿verdad?, de misterio, ¿no?, que no te lo da una luz que puede de alguna manera pues arrojar sobre un rostro. La cera es mucho más interesante. Más bien como una estética de la procesión, ¿no? Es una estética de la procesión y además muy natural. Y además se vuelve un poco a los inicios, porque estas cofradías tan antiguas como la nuestra, cuando empezó a salir no existía la luz. No existía la luz eléctrica, efectivamente. La propia imaginería fue concebida para verse bajo esa luz. Efectivamente. Con lo cual, volver a la cera, nosotros tuvimos cera hasta los años 97-98, en que decidimos cambiar todo el sistema de iluminación artificial por cera. Y vamos, no nos arrepentimos. El resultado es excelente, en nuestra opinión. Y también nos comentaba el tema de flores. ¿Tienen algún significado según el tipo de flor? ¿Cómo se elige el tipo de flor? Y el color. Y el trabajazo que se pegan, corrígeme si me equivoco, las floristas en ese caso, ¿no? Hay una florista que es la del Paso, especial dedicado a ella. Yo os explico. Los pasos en esta cofradía, y generalmente casi en todas las cofradías, tienen una persona que se denomina el camarero o la camarera del paso. Camarero o camarera quiere decir que es la persona responsable del exorno floral y de cera del paso. Esa persona sufraga todo el costo de las flores, ¿verdad?, el costo de la cera, y esa persona es la que encarga a su florista, cada camarera tiene sus floristas, el exorno de esos pasos, ¿no? Entonces hay pasos, por ejemplo, el paso del Cristo de la Sangre, nuestra cofradía se llama Los Colorados, por el color de la sangre de Cristo, que no es distinto al color de la sangre del común. Nuestra sangre es roja, excepto aquellos que dicen que tienen sangre azul. Eso no lo sé. Habría que verlo. Habría que verlo, ¿verdad? Los pero, pulpos, dice. lógicamente, el Cristo de la Sangre son flores rojas. Son rosas o son claveles. ¿Por qué? Porque es el color que se elige para el color del titular de la cofradía de los Colorados, ¿no? Luego hay pasos en otras cofradías porque les quieren el color pues morado. El morado es un color de penitencia. Luego también es un color que se acomoda, ¿verdad?, pues es una estación de penitencia, ¿verdad? Luego están los colores amarillos, porque claro, la Semana Santa, todas las Semanas Santas, pues las procesiones en la calle siempre es en primavera. En Murcia una primavera exuberante como la murciana, ¿no?, donde los bancales están reventados de flores de todos los colores, pues trasladamos ese rogalico del bancal al trono. Pero ahí está el gusto de la camarera o del camarero, que elige los colores de sus flores, que elige las flores, porque ellos lo que quieren es que sus pasos vayan pues, preciosos, como inmensos, como inmenso es el cariño que los camareros tienen por sus pasos, ¿verdad? Está usted hablando de los colores, ha hablado del morado, ha hablado del amarillo y tal. Las túnicas de los nazarenos, azul, el blanco, el morado. ¿Sabría usted decirme cada color lo que puede representar? Si yo le digo el color, más o menos usted me da una indicación. Sí, yo pienso que sería capaz, es fácil, quiero decir, Por ejemplo, hemos hablado del morado, que representa la penitencia, sí, ¿no? Me has comentado, ¿y qué más? Sí. Penitencia, sí. Ayuno, tengo yo apuntado, Pasión de Cristo. ¿El negro? Luto. Correcto. Y el blanco, luto, porque los hebreos, el luto era blanco. De ahí que la cofradía del Cristo Yacente, que procesiona el sábado, víspera del domingo de Resurrección, visten de blanco, pero ¿por qué es el luto hebreo? Ajá. Van de luto yacente, Cristo ha muerto, y van del luto hebreo, que es blanco. Sí, totalmente. El rojo. El rojo es la sangre de Cristo. La sangre derramada por Cristo, claro, correcto. La sangre ¿El verde? La esperanza. La cofradía del Cristo de la Esperanza viste de verde porque el color de la esperanza es el verde. ¿El azul? El azul es el color del amparo, ¿verdad?, bajo esa primavera murciana, con un cielo añil o un cielo azul, que es sinónimo, y estos nazarenos pues visten de ese color azul.
Correcto. ¿Y el dorado barra amarillo, que lo ha dicho usted? El dorado es la solemnidad. Es la solemnidad. ¿Verdad? Y hay muchas cofradías que llevan capuces dorados, pues un poco como esas reverencia solemne a lo que están manifestando en su estación de penitencia. La gloria y en ocasiones la luz. Muy bien, oye. El examen, aprobado. Bueno, pues muchas gracias. Un 10, que menos después de tantos años. Soy muy generoso. Aunque luego profundizaremos, ahora mismo solo quiero el dato y le doy paso otra vez a mi compañero. Usted lleva de presidente en esta archicofradía o cofradía, ¿cuántos años? Pues yo casi diría, porque me falla la memoria, de que casi la fundaron, pero claro, cuando veo que es 1411 no me sale la cuenta. Pero llevo bastantes años, llevo desde el año 1997. En esta cofradía cada 4 años hay elecciones. Anda. Sí, todas las cofradías tienen un sistema democrático desde siempre. Se le quiere a usted bastante por aquí. O pasan olímpicamente de todo y no les importa. Nadie quiere, Cualquiera de las dos cosas podría ser. Una es que me quieren muchísimo, otra es que le estáis sin cuidado a quien está al frente de la cofradía, y una tercera sería que ni siquiera saben que la cofradía tiene un presidente, ¿no? Por ahí. Pero sea como fuere, la verdad es que sí, que siempre hay unos cabildos. El cabildo es la reunión de todos los cofrades, y esos cabildos cada 4 años designan la persona que quieren que rija la cofradía, el presidente y los miembros de la junta directiva, ¿no? Y yo, para mí es un privilegio, sin lugar a dudas, que estos años, cada 4 años, pues se renueve la confianza en mí, y como digo, es un honor y un privilegio del que nunca estaré lo suficientemente agradecido a todos aquellos que año tras año, o cada 4 años, pues van renovando su confianza en la gestión de mi equipo directivo. Sí, señor, qué bonito. Bueno, y vamos a empezar, vamos a hablar ya directamente de la archicofradía, por así decirlo, y como antes decía, la archicofradía que data del 1411, pues te voy a hacer la pregunta, se me ha olvidado, porque yo tengo aquí apuntado un poco de historia y demás, claro, te lo voy a leer bien, ¿vale? La archicofradía, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, popularmente conocida como los Colorados. La cofradía está fundada, dándose en 1411, ¿vale? ¿Qué define vuestra archicofradía, ¿vale? Frente a las otras de la región de Murcia, y qué significa aportar esa devoción histórica. Y además, perdóneme, que he visto que está aquí muy bien apuntado, es la más antigua, ¿no?, de Murcia, es la más antigua de la tercera más antigua de España. Y la tercera más antigua de España. La más antigua de España es la cofradía del Cristo de la Sangre de Barcelona, porque ya no procesiona después de la guerra, año 40 y tantos dejó de procesionar. La segunda más antigua es la de Zaragoza, y la tercera la nuestra de Murcia. Se me ponen los pelos de punta. Sí, estamos, claro, son más de 6 siglos de antigüedad. Es decir, claro, la cofradía se funda como consecuencia de las predicaciones de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer viene a Murcia, hace una serie de predicaciones, y entonces, fruto de esas predicaciones, aquí en Murcia se funda la Cofradía de la Sangre. San Vicente está constatado que estuvo en el sureste de España en esa época, ¿verdad? Hay el famoso dicho aquel que estuvo en Lorca y dijo, cuando salió de Lorca se sacudió los zapatos, dijo, de Lorca ni el polvo. Yo no creo que eso lo dijera San Vicente, que era un tío inteligente. Yo, un tío inteligente, jamás podría decir algo así de Lorca, que es de las ciudades más bonitas que tenemos en la región, y además que tiene una Semana Santa maravillosa, ¿verdad? Por tanto, yo creo que eso es una leyenda que se le atribuye a San Vicente, porque San Vicente, además, que como santo que no puede decir una barbaridad como la que la leyenda le atribuye, ¿verdad? Sí. Nuestra cofradía, claro, en esa época se funda en la iglesia de Santa Olalla de los Catalanes. Santa Olalla de los Catalanes en la iglesia de Santa Eulalia de Murcia. Y se dice Santa Olalla porque esa iglesia se erige en homenaje al rey Jaime I el Conquistador, que conquista Murcia y entra por la puerta de la muralla donde está Santa Eulalia. Y allí tenemos la primera sede de la cofradía. Después nos trasladamos a la Trinidad. Y en 1585 nos venimos a la iglesia del Carmen. Aquí tenemos un problema con los carmelitas, hay unos litigios. Los carmelitas dicen que una imagen de un Cristo que procesionaba que era de ellos,
la cofradía sostenía que el Cristo era suyo, hay unos pleitos, y finalmente la cofradía, con nocturnidad y alevosía, abandona la iglesia del Carmen y vuelve otra vez a la Trinidad, y se queda y dice que no vuelve al Carmen porque el puente viejo, que entonces era de madera, por un problema de alguna riada que podía haber un tal, y no quieren volver al Carmen. Al final se firma un concordato con los carmelitas y finalmente ya estamos en el Carmen, en la sede actual de la cofradía. En la historia de la cofradía han pasado muchos pleitos. Porque los cofrades somos también de sangre como nosotros, y además caliente cuando hay que sacar la sangre caliente, pues se saca, ¿verdad? Pero claro, los formatos no son los mismos. Aquellas cofradías del siglo XV y siglo XVI salía gente que iba encenizada, con sacos, iban además con cilicios, iban mortificándose, nada que ver con lo que hay ahora. El formato actual es un formato del siglo XVIII, que es cuando ya los mayordomos visten con esas puntillas, los pasos a hombros, y hay muchos más pasos, en fin, hay una transformación muy importante de aquellas primeras procesiones a las procesiones actuales, ¿no? Y me voy a meter ahí en medio. ¿Cuándo se da por primera vez caramelo? ¿Y por qué? Los caramelos, hay diversas teorías, y quizá todas ellas sean compatibles, sean ciertas, ¿no? Cuando los pasos se llevan a hombros, los pasos los llevan a hombros los huertanos. Gente de la huerta son gente fuerte, ¿verdad? Los camareros generalmente son los señoritos de la ciudad que tienen fincas, y entonces le dicen a su huerta: oye, vente a Murcia que vamos a cargar un paso. Claro, entonces no existían los tranvías que hay ahora tan magníficos, ni los autobuses, ¿no? Claro. Que gente venía a pie para sacar su procesión, y venía con su familia, y se echaba la comida al buche, lo que iban a comer. No tenían dinero para ir a un restaurante, probablemente no había ni restaurante, y si había alguna casa de comida era muy caro, pero el huertano venía con sus propios alimentos para compartirlos él, que iba luego, y con la familia que venía a ver la procesión. Y como el murciano es generoso, porque fijaros que toda nuestra fiesta es dar, es compartir, pues finalmente terminaron compartiendo parte de aquel condumio que llevaban en su buche, llamado senado, lo compartía también con la gente. Esto es perfectamente de recibo, ¿no? Pero es que incluso también, como las cofradías tienen ese origen gremial al que antes me refería, entonces los comerciantes, no sé si como ahora no voy a meterme con ellos porque no sé cómo va, pero los comerciantes a la hora de pesar había sisas, pesaban menos y cobraban más. Y luego en arrepentimiento y en penitencia, durante la Semana Santa devolvían aquello que habían sisado a la hora de pesar los productos que vendían. O un poco. Entonces con las dos cosas, con esas dos cosas, es posiblemente donde está fundada la tradición de ese caramelo. Es cierto que al principio se daban las cosas que se sisaban, es decir, quien daba carne, tal, claro, en una época de una Murcia hambrienta, aquello generaba problemas de orden público, que la gente se mataba por coger un trozo de cualquiera de los condumios que podían devolver los gremios, ¿no? Y hubo un obispo que prohibió esa tradición y la sustituyó por el caramelo, que es mucho más elegante, mucho más fino, y esto es lo que define ya el caramelo, ¿no? Entonces, en esas dos explicaciones, la conjunción de ambas puede estar realmente el origen del caramelo. Y Carlos, ¿cómo se financia una cofradía y qué recursos tenéis para poder mantenerse a lo largo del año? La cofradía, la única financiación que tiene son las aportaciones de sus cofrades. Es cierto que el ayuntamiento de la ciudad nos da a través del Cabildo Superior de Cofradía. El Cabildo Superior de Cofradía es un ente que reúne a las 15 cofradías de la ciudad. Se llama Cabildo, la reunión de las 15 cofradías. Entonces, el Ayuntamiento de Murcia da una subvención anual, ¿verdad?, que se reparte entre las cofradías y que más o menos venimos a tocar cada cofradía en torno a unos 3.500 euros, ¿vale? Pero con eso no los costos de procesión... Con eso no tiene ni para empezar. El resto, todo se financia a través de las cuotas de los cofrades. Los cofrades en esta cofradía, y prácticamente en todas, pagan dos cuotas. Una cuota anual, que se paga por el hecho de ser cofrade, y luego si ese cofrade quiere salir en procesión, paga una contraseña de salida en procesión. De la cuota anual más la contraseña de salida es como se financian todas las cofradías. Perdóname, no sé si eso es público o es privado, pero ¿se podría saber cuánto más o menos para tener una idea de qué le puede costar a una persona
pertenecer a una cofradía? Pues mira, la cuota anual este año en un cabildo, aquí transparencia total, en un cabildo de este año se ha establecido la cuota anual en 42 euros anuales por pertenecer, ¿verdad? Y por salir en la procesión 40 euros. La hermandad infantil 15 euros y eso es. Eso. Y también es cierto que hay cofrades que por las razones que sean no tienen capacidad económica y por supuesto nunca ha sido un obstáculo. Si quieres pertenecer. Por supuesto que no, porque la finalidad de la cofradía es que quien quiera hacer una estación de penitencia que la haga. Y de la Junta Directiva se promueve y hay gente, lógicamente, porque a todo el mundo tenemos nuestras dificultades y lógicamente pues el salir a una cofradía no es una necesidad perentoria, lo que usted quiere necesitar es pagar una hipoteca y comer todos los días. Cuando hay personas que tienen una situación económica complicada y no pueden pagar la cuota anual o la concesión de salida, se les permite salir y se dice, sal por supuesto, y cuando puedas, si algún día vienes a mejor fortuna, pues aquí estamos sin problema ninguno. Vale, genial. Nos comentaba antes el tema de la labor social que hace también la cofradía, que muy poca gente sabe en qué consiste y a qué gente se ayuda. La finalidad de la cofradía, la primera finalidad de una cofradía y lo que justifica la existencia y la fundación de las cofradías es el culto a sus titulares. Aquí damos culto al Cristo de la Sangre porque es nuestro titular. La segunda columna que fundamenta, sustenta y justifica la creación de las cofradías es la formación. Aquí se da formación, cofrade, formación cristiana a la gente que viene. Y la tercera, y no menos importante, es la obra social, la comunicación de bienes. Aquí tenemos una obra social que trabaja durante todo el año y atiende necesidades de personas del barrio, ¿verdad? Que nos piden ayuda y en la medida de nuestras posibilidades le ofrecemos esa ayuda. Nosotros hemos llegado a tener pisos, 2 pisos, 3 pisos, pagados los alquileres por la cofradía para acoger a inmigrantes. Gente que viene y no tiene, y entonces hay unos pisos de acogida y pagábamos la cofradía esos pisos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí hay muchos vecinos del barrio del Carmen que necesitan de apoyo y les ayudamos a pagar a lo mejor unas cuotas de una hipoteca que se les han atrasado y hay que ayudar, o incluso en campañas de alimentos, o incluso bebés que tienen problemas con determinados alimentos, le pagamos la leche esa especial para que puedan, es decir, todo esto se hace desde la archicofradía. En el terremoto de Lorca, como una actuación ahí, hicimos un caramelo solidario y entonces ayudamos a nuestras cofradías hermanas de Lorca un poco a la recuperación después del terremoto. Desgraciadamente, cuando la Dana de Valencia, la cofradía trasladó 3 camiones a una parroquia que se llama la parroquia de la Torre, donde proveímos de palas, de botas de agua, después de calefactores, es decir, aparte del apoyo moral, ¿verdad?, que supone el que estás al lado de la gente que lo necesita, sabiendo que estás con ellos y luego materialmente apoyando a la medida de las posibilidades. Es decir, las cofradías tenemos la obligación de realizar una obra social, ya que hay personas que trabajan todo el año haciendo sus manualidades que luego se venden, ¿verdad?, y la gente pues compra y con el producto que se obtiene de esas ventas que elabora la obra social, pues se van atendiendo este tipo de necesidades. Y ¿qué labor tiene el museo de algo de tema divulgativo, tema de financiación también? No, el museo también está financiado exclusivamente por la archicofradía. Esta cofradía, el museo, es el único museo que no recibe ninguna ayuda de la administración. Probablemente sea el único museo, yo me atrevo a decir, hasta del mundo. Este museo, todo el mantenimiento del museo corre a cargo de la cofradía. Es decir, corre a cargo de los cofrades, porque hemos dicho que la cofradía se nutre de los fondos que proporcionan los cofrades. Los propios Entonces, todo este museo, el mantenimiento lo hace exclusivamente la cofradía. Además, en torno a este museo hay una sala, estas son las salas permanentes, pero el museo tiene otras salas, ¿verdad?, en donde cada mes se hace una exposición, especialmente de arte contemporáneo. Y todo esto también lo financia la propia archicofradía. Además, el museo tiene una sección de publicaciones, es decir, publicaciones sobre temas, especialmente temas de Murcia y temas de Semana Santa. Todas esas publicaciones también van a cargo de la archicofradía.
No tenemos ninguna ayuda más que la ayuda de los pocos cofrades, que no es poco, que es suficiente y es muy de agradecer. Y nosotros siempre hemos dicho que la mejor forma de que no fracases es utilizando tus medios propios, porque tú con tus medios propios sabes hasta dónde puedes llegar. Si para llegar a un sitio tú confías en medios ajenos, en recursos ajenos, el día que te fallen esos recursos ajenos, tú no llegas, no cumples el objetivo que te habías propuesto. Eso lo tenemos muy claro en esta archicofradía y, por tanto, todo lo que hacemos está presupuestado, está pagado con fondos propios y sabemos que cuando nos comprometemos a un proyecto, ese proyecto se va a cumplir porque no dependemos de terceros, sino de nuestros propios recursos. ¿Cómo ve usted las nuevas generaciones a la hora de pertenecer a las cofradías, a la hora de salir en las procesiones? O sea, podemos decir que sigue muy viva la Semana Santa y cada vez más, y más de lo que nos creemos o nos pensamos, porque claro, es como que en la actualidad tendemos a pensar que la gente cree menos en Dios o va menos a la iglesia y de alguna forma, aunque no haga falta creer en Dios para que te gusten las procesiones o para disfrutar de las procesiones, pero sí que está muy relacionado, evidentemente. Entonces, y se ve un apogeo, las calles siguen llenas de gente que está esperando para salir a la procesión, para ir a verla, cómo se renueva de padre a hijo y a los nietos, esa generación tras generación, el salir en las procesiones. Ahora mismo estamos viviendo un momento dulce en ese sentido, ¿verdad? La historia tiene movimientos pendulares, es un péndulo. Un día estamos aquí y luego estamos, ¿verdad? Es el movimiento pendular de la historia, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en el que los jóvenes quieren ingresar en la cofradía. Aquí tenemos un grupo joven que es una maravilla, gente joven, gente de 18, 19, 20 años, comprometidos en la obra social, en toda la infraestructura de la cofradía, en los cultos de la cofradía. Es decir, la juventud ahora mismo es una juventud que quiere integrarse dentro de las cofradías, es una juventud que necesita, porque son creyentes, necesitan y creen en la existencia de Dios, por supuesto, y encuentran en la cofradía un abrigo, encuentran en la cofradía un lugar donde poder rezar y donde poder convivir con tus hermanos. Eso existe y yo eso lo estoy comprobando día a día. Y estamos viviendo, como digo, un momento muy dulce respecto de los jóvenes, ¿no? Y bueno, cuando hay viento a favor, saca la vela. Y ahora es el momento de sacar la vela y navegar, ¿no?, en ese mar de bonanza en el que ahora mismo nos encontramos, ¿no? Y que así sea. Es verdad que las procesiones se ven siempre llenas de gente y a todo el mundo le gustan las procesiones, o a una gran mayoría de personas le gustan las procesiones, y hay un ambiente siempre muy bueno. Se respira alegría, se respira felicidad y se respira una tradición que está presente continuamente. ¿Usted también hace labor divulgativa? Yo modestamente, pues desde mi Facebook, sí que hago una labor modesta, pero sí que hago una labor de promoción. Doy conferencias sobre la Semana Santa cuando me invitan, que bueno, encantado, ¿no? Y hago una labor de divulgación como la que hacemos todos los nazarenos. Todos los nazarenos, según el calibre que cada uno tenga y las posibilidades que cada uno tenga. Yo, por ejemplo, me siento muy agradecido a vosotros que me deis esta oportunidad de que yo pueda hacer esta labor de divulgación, ¿no? Pero todos lo hacemos, ¿verdad? Desde el cofrade más joven hasta el más mayor, cuando tiene la oportunidad, pues claro que nos gusta loar y cantar las grandezas y lo bonito que es de nuestra cofradía. Y entre todos, todo ese esfuerzo, ¿verdad?, pues genera pues una gran información y sobre todo podemos transmitir la ilusión, ¿verdad?, y el afecto que tenemos por esta tradición. Qué importante es mantener viva la historia y hablar de la historia y documentarla y que no se pierda y que esté presente. Claro, es fundamental saber de dónde venimos y también es fundamental saber dónde queremos llegar, ¿no? Y luego jugando, como decía antes, jugando con que la fe prima y prevalece, pero junto a la fe hay muchas razones, hay razones muy sentimentales. Es decir, hay muchos nazarenos que a lo mejor no van a misa. Claro. Probable no, es seguro. Es muy seguro. Muy seguro, ¿verdad? No lo hagamos trampa al solitario. Pero cuando ven al Cristo, a su Cristo, pues tiene una conexión que igual no la tendrían si no estuvieran en la cofradía.
y ven al Cristo, están viendo, pues, vuelven a su infancia, Claro, una de la tradición. mano de su padre o de su madre que les dio esa devoción. Ahí están conectados. Si no fuera por las cofradías, quizá no existiría esa conexión. Luego, el papel de las cofradías, pues es un papel que es necesario. Es necesario. Hay que sacar, digamos, esa parte bonita. Claro. Me ha desbloqueado usted un recuerdo que hacía mucho tiempo que no recordaba y que me ha dado un gusto increíble cuando ha dicho lo de hacernos trampas al solitario, porque mi abuelo, que en paz descanse, que ya ha fallecido el hombre, mi abuelo jugaba al solitario y cuando no le salía lo que le gustaba, lo cambiaba y seguía para adelante. Y ganaba. Hasta que lo hacía entero. Nunca perdía. Nunca Eso perdía. está muy bien. Nunca perdía. O sea que me ha desbloqueado ese recuerdo y me ha dado mucho gusto. Hablando de solitario, de juego y demás, Tenemos un juego preparado. nosotros siempre hacemos un juego y a Efectivamente. usted le vamos a hacer un jueguecito. Vamos a hacer un juego para, Vamos a ser buenos. para conocerlo un poquito mejor. Y es un juego de anécdotas, por así decirlo. Te vamos a poner en tesituras y nos va a tener que contar un recuerdo o una anécdota. Perfecto. ¿Vale? Como has dicho antes, que lo voy a remarcar, hay que saber de dónde venir, de dónde venimos, y eso me gusta mucho, por eso te lo remarco. Y yo te lo quiero preguntar en forma de anécdota. Quiero que nos cuentes una anécdota en la que te recuerde a tu padre, Carlos Valcárcel Babor, que era cronista oficial de la región de Murcia, una persona De la ciudad de Murcia. influyente aquí en esta región. Cuéntanos algo que te recuerde de él. De mi padre recuerdo muchísimas cosas porque yo he tenido el privilegio de convivir mucho con mi padre, porque compartíamos muchas cosas en común, ¿no? En la Semana Santa, pues yo tengo una fotografía que recuerdo perfectamente el día que se hizo, en la que yo con poco más de 4 o 5 años de edad estoy cogido a la mano de mi padre detrás del paso que tenemos a la espalda. Él cargaba en este paso. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Yo recuerdo mi padre llevándome de la mano al paso en la Semana Santa. Qué curioso. Perdóname, qué callado te lo tenías, que te hemos dicho, nos has dicho, vamos a ponernos donde queráis. Y hemos dicho, aquí. Y tú, libremente, y es justo este paso. Tengo que confesaros que lo he hecho adrede. Os he inducido de alguna manera. Yo he dicho que la mejor perspectiva que tenía esta magnífica grabación que estoy realizando, sin duda alguna, era de este paso, ¿verdad? Qué bonito. En este paso cargó mi padre. Cuando mi padre se jubiló, aquí todo es por herencia, los gremios. Yo sucedí a mi padre en la punta de vara de ese paso. Y cuando yo me jubilé, mi hijo Carlos ahora está en la punta de vara de ese paso. Y mi nieto Carlos, que tiene 5 o 6 años de edad, yo aspiro que dentro de 11 años suceda a su padre el paso. Porque las cofradías todas, si tienen un denominador común, es que son muy familiares. La Semana Santa es muy familiar. Dentro y en la calle, en las sillas van familias enteras, a ver a su padre, a ver a su novio, a su novia, y van con los niños pequeños, es muy familiar, y ese carácter familiar es lo que hace que perdure, son familias enteras las vinculadas a las cofradías. Qué bonito. Totalmente. Otra anécdota, la primera vez que saliste en la procesión, ya cargando. La primera vez que salí cargando fue en el Cristo de la Misericordia, una cofradía que fundó mi padre, la Cofradía de la Misericordia, y recuerdo que ese año con mis nervios, iba de nazareno, con el buche lleno de caramelos, no me apreté lo suficiente bien el cíngulo y en medio de la procesión se soltó y cayeron todos los caramelos al suelo. Y yo en ese momento hubiera deseado haber desaparecido como una aspirina en un vaso de agua, ¿verdad? Porque era una cosa tremenda como anécdota. Y bueno, me dio una bronca de mi padre, otra bronca del Cabo de Andas, y al año siguiente ya no me volvió a pasar mal. Es verdad que cuando llegué a casa llevaba marcado todo el cinturón, pero no se me volvió a caer un caramelo más en mi vida. Pero esa fue la primera vez que yo salí cargando y no se me olvida esa anécdota. Normal. Yo siempre que pasan cosas de esas así, tan locas, digo, o sea, en lugar de decir qué mala suerte, digo, qué guay, porque llegará el momento en el que tengamos que contarlo en algún programa o en algún sitio y merecerá la pena, porque realmente merece es muy bonito que la primera vez te pasara eso, aunque tú quisieras desaparecer ahí. Su padre no pensó lo mismo, pero Su padre le quiso Seguramente le pasaría en desaparecerle. algún momento, pero se lo cayó cuando era más joven. Pero, en fin, a todos los nazarenos tenemos nuestra anécdota,
porque los nervios siempre te juegan una mala pasada. Es decir, son momentos de mucha responsabilidad. La primera vez que metes el hombro debajo de un paso es que tú estás soñando con ese día. Tú sueñas que un día saldrás en esa vara. Y cuando llega ese día, porque eres mayor de edad, porque el cabo de andas confía en ti, porque te dice amarra es por la almohadilla, ¿verdad? En ese momento estás hecho un barde de nervios y te puede pasar de todo y nada bueno. Y nada bueno. Y por último, a mí me gustaría que me hablaras del sentimiento de cuando eres presidente de esta chicofradía por primera vez, de qué sientes en el momento en el que dicen tu nombre. Pues eso fue un cabildo, no sé, porque son cosas que tampoco se te olvidan en la vida. Un cabildo del mes de enero de 1987, del siglo pasado ya, en fin, una cosa tremenda, ¿verdad? Donde se propuso mi nombre por un grupo de mayordomos y ya que el cabildo yo salí por unanimidad. El cabildo no hubo ni un solo voto en contra ni ninguna abstención. Eso te produce, por una parte, te produce una sensación pues, de inmenso agradecimiento a la vida, que te sitúa en esa presidencia de una cofradía tan importante como inmenso agradecimiento a la vida, inmenso agradecimiento a los que hicieron posible que yo accediera al cargo y luego al tiempo y simultáneamente una gran responsabilidad. La cofradía que tiene más de 3.500 cofrades, donde ponemos casi 4.000 personas los miércoles santos en la calle. Yo cuando termina la procesión, allá ya entrada la madrugada, y todos mis mayordomos directivos y celadores hacen un primer parte, dicen no ha pasado nada, no ha habido ninguna incidencia, no ha habido ninguna lesión, no ha habido ningún daño al patrimonio, yo esa noche duermo profundamente, porque la responsabilidad de poner en la calle una procesión de esta magnitud pues pesa, pesa. A usted se le puede ver aún todavía a día de hoy, entiendo, en la procesión, ¿no? ¿En qué puesto sale usted? Yo ahora salgo en la presidencia. El día que no me veas en la procesión, ya puedo rezar un Padre Nuestro por mi alma, porque ese día estaré muerto, no te quepa la menor duda. Cuando no me veas ahí, este señor se ha muerto. Entonces, se agradece ya, te dejo el encargo hecho, el agradecimiento. Cuente con ello, pero Muchas tenemos gracias. que seguir viéndolo muchos años más, y este año, de verdad que si puedo, traeré a mi hijo Venga. a que le veamos y a que le saludemos. de verdad. Perfecto, será un De placer. verdad. Pues, Carlos, muchas gracias por este rato, muchas gracias por este juego de anécdotas que al final sacan una parte muy bonita de las personas. Nosotros tenemos un regalo para usted, que lo voy a coger por aquí. Todas las personas que pasan por nuestro podcast tienen un detalle de nuestro colaborador que se llama Rabbit Dream Lab. Es un lapicero y queremos que lo tenga usted. Oye, muchísimas gracias. Esto ya me abrumáis, ¿eh? Muchísimas gracias. Es el lapicero con el símbolo de nuestro Oye, podcast, precioso. con el símbolo del Reset, de Muy Proyecto bonito. Reset, y pone su nombre para que usted pueda tener un recuerdo qué maravilla, es verdad. que Oye, pues muchísimas gracias de corazón. No merece Muchísimas usted gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y ahora vamos a una parte que nosotros le llamamos reseteo de tercer grado, que usted siendo abogado y demás sabe más que nosotros, pero somos buenos, son preguntas cortas, con respuestas cortas, aunque usted puede hacer lo que quiera porque estamos en su casa y en su casa manda usted. Entonces, Como en la mía mi mujer. Efectivamente. Exacto. como en la mía mi mujer Sí, también, sí. me sumo a esto, macho. No, bien mandado, Yo también me bien sumo. mandado. La cosa, perdona, voy a compartir una cosa rápida entre hombres que luego me pueden dar un poco de palos, pero luego dicen que no mandan ellas. Y yo creo y en todas las casas decimos que mandan las mujeres. Si dice que no, yo le digo que no. Ella no manda. Nunca le debe la contraria. Siempre hay que decir que sí, no hay que dar la contraria. Si dice que no, no manda ya. Bueno, vamos con ese reseteo. Yo siempre he dicho que unas veces llevan la razón y otras veces nos equivocamos. Eso es una solución magnífica porque queda muy bien y el resultado es el mismo. Efectivamente. Está muy bien. Carlos, ¿alguna vez has tenido alguna superstición durante una procesión? No. Fíjate, yo no soy supersticioso. Nunca he tenido ninguna superstición. Yo siempre digo que las cosas cuando vienen, pues hay que aceptarlas, tal cual vienen. Yo digo que las cosas, el problema, si tienes solución no es problema, y si no tienes solución, no te preocupes.
Y por tanto, se No hay acepta. más. No hay más. Si no tiene solución, reza por mi alma. Exacto. Lo que no tiene solución no es problema. El problema es para solucionarlo. Pino, gracias a Dios, no tiene ninguna superstición. Hasta la fecha de hoy, ¿eh? Ahora que tú me lo has preguntado, a ver si me generan. Y empecé a pensar. Y que siga así. Que siga así. ¿Cuánto pesa el paso y cuánto gente va cargando? Bueno, cada paso tiene su peso, ¿verdad? Hemos dicho que el lavatorio es de los pasos más pesados. Este de las hijas de Jerusalén es un paso también de mucho respeto. El pretorio, es decir, hay pasos, el Cristo de las Penas, Jesús en casa de Lázaro, hay pasos muy pesados, ¿no? Y depende del peso, va también el número de nazarenos. A mayor peso, más nazarenos, ¿verdad? Pero aproximadamente en los pasos más pesados puede estar en torno a los 40-45 kilos de salida. Digo de salida porque conforme avanza la procesión, son procesiones que están más de 6 horas en la calle, claro, ya empieza a pesar mal, porque uno se agacha. Sí. El otro, No, Víctor, el que no mete bien el hombro. Claro, uno, en fin. Bien, creo que me entendéis perfectamente. Claro, lo que uno lo cargue, pues se lo está añadiendo al otro, ¿no? Compañero. Y por eso el cabo de andar tiene que ir pendiente, y porque cuando uno se escaquea, dice, chico, levanta. Vamos. Pero vamos, sí, sobre todo son muchas horas, con el paso al hombro, ¿no? Y requiere, lógicamente, de un esfuerzo, y sobre todo lo que requiere de una capacidad de sacrificio. Porque a veces hay gente que podría perfectamente soportar esos pesos, pero si no le dice nada a esto, no tiene capacidad de sacrificio. Es como si mañana me dices a mí si yo puedo andar por Murcia con un par de sacos de cemento al hombro. Y digo, pues no. Claro. ¿Qué hago yo con 2 sacos de cemento al hombro? Sin embargo, si tienes que sacar un paso que a lo mejor pesa más que 2 sacos de cemento, sí lo saco. Claro. Porque tengo una capacidad de sacrificio y sé. Claro. Y esto es lo que sucede con los pasos. Ahora entiendo por qué los cabos de Anta van con un palo. Sí. Para que se agacha, ande las costillas, levanta. Tiene esa doble posibilidad. Aparte de tocar el trueno para que ande, si algunos se desmanda pueden también utilizar el palo para enderezar entuertos. Yo tengo el recuerdo en las procesiones de que no solo se dan caramelos o se da la mona con el huevo, muy típica, o sea, sino que también a gente especial, he visto nazarenos, a gente especial como sus mujeres, bueno, las mujeres de cada uno, no sus mujeres de varias, sino los nazarenos, sus mujeres y demás, darle pues algún pin o alguna cosita un poco más especial. Más especial, sí. ¿Recuerda usted algo que haya dado en su recorrido que para usted haya sido muy especial o algo que le hayan regalado también a usted? Pues mira, esto lo sabe muy poca gente. ¿Y por qué no? Se puede decir hoy perfectamente. Mira, yo me casé un 19 de abril de marzo, 19 de marzo. Esto lo cortamos. Si quieres repetirlo bien. La Semana Santa anterior le regalé los anillos de boda. Ole. Fíjate si eso es especial, que le entregué los anillos de boda con la fecha marcada ya cuando nos vamos a casar en una Semana Santa. Fíjate si eso es un regalo especial. Sí. Conservo los anillos de boda porque conservo, gracias a mi mujer, vive y somos muy felices y llevamos juntos casi 50 años. O sea, fíjate tú qué regalo más especial. Sí. Medio siglo. Y luego es verdad que hay gente, pues eso, pues para su padre, para su novia, para su esposa, pues sí, tienen regalos mucho más especiales que pues superan al caramelo, a la mona, al huevo duro, o las habas, que se andan también, ¿no? Y hubo una época también en que, y eso sí que lo hemos ido un poco cortando, porque la cosa es la tradición, pero la tradición tiene que contenerse dentro de sus límites, ¿no? Y había nazarenos que se habían despistado y llevaban en sus túnicas un todo a 100. Digo, hombre, no, esto no puede ser. Un todo a 100 no. Claro. Está bien que repartamos cosas, pero que esos repartos que se hagan tengan un fundamento en la tradición. Correcto. No ya, en fin. ¿Entiendes? Que tenemos siempre una tendencia a extralimitarnos y nuestra obligación es no permitir que eso suceda. Como usted decía antes, es que es verdad que los murcianos somos muy generosos. Somos muy generosos. Y nos pasa eso. Eso es cierto, es verdad. Hablando que antes hemos hablado de túnicas, ¿cuál es el color de túnica que más le gusta a ti? Sin elegir el rojo, otro diferente, ¿vale? ¿Y qué significado tiene para ti ese color? Yo que soy
Nazareno de una sola túnica. Yo soy colorado hasta la médula. Pero yo no he visto ninguna otra túnica que la de colorado. De joven vestí la misericordia, porque fue una cofradía que creó mi padre, se llaman los pavos, porque el capuz es rojo y la túnica negra, como los pavos, ¿no? Pues cariñosamente, pero desde hace muchísimos años yo soy colorado. Si es que no concibo otra túnica, no concibo otro color, no concibo, pero porque es que me he criado ahí. Es un defecto, y no lo digo como si fuera una virtud, no, al contrario. Tengo el defecto de que solamente soy colorado. No, yo creo que ni defecto ni virtud, sino simplemente es el lazo de unión tan grande y tan enorme que es que una vida entera. Una vida entera dedicada a ese color y a esa procesión y a eso. Es todo. Yo nací el 1 de noviembre de 1953. En abril del 54, mi madre me hizo una túnica, era un bebé, para ir en mi carricoche a ver la procesión. Ese verano mi padre, que cargaba a la hija de José, me cogió en brazos, un bebé, y me dio un paseo de 15 metros y me depositó otra vez en los brazos de mi madre, así año tras año, hasta que un buen día empecé a salir andando. Yo recuerdo salir desde el Carmen hasta el Puente Viejo, y el Puente Viejo llegar reventado, que son escasamente 150 o 200 metros. Otro año llegaba a la Glorieta, y era ya como, qué maravilla, hemos llegado a la Glorieta, tal. Otro año llegábamos a la Plaza de Santo Domingo, y hasta que uno inicia la procesión completa. Yo no conozco, es que esa es mi vida, esta es la cofradía, yo no conozco otro color, no conozco otra vocación que sea la del Cristo de la Sangre. Y el día que debutas es cuando te se cantan los caramelos. El día que debuto se me caen todos los caramelos. Así es eso. Así es. ¿Qué papel tienen las mujeres en la cofradía? Cuando yo llego a la presidencia de la cofradía, que hemos dicho el año enero de 1997, la cofradía solamente pueden votar para elegir o ser elegidos lo que eran los mayordomos. La cofradía hay 3 clases de cofrades: mayordomos, nazarenos estantes, que son los que llevan el paso, y los penitentes, que son los que van alumbrando con la cruz, ¿verdad? Bueno, pues de esas 3 clases de cofrades solamente podían regir la cofradía los mayordomos. Y por supuesto las mujeres solamente podían salir de penitentes. No podían acceder ni a ser mayordomas las mujeres ni tampoco a cargar el paso, ¿no? Yo lo primero que hice cuando accedimos a la presidencia de la cofradía fue convocar un cabildo extraordinario y modificar todas las constituciones. De forma que suprimíamos cualquier limitación por razón de sexo y por lo tanto las mujeres, de hecho ya salen cargando mujeres en los pasos. Este año se incorpora una mujer al paso del Cristo de la Sangre cargándolo. En San Juan carga otra mujer, en el Cristo del Amor, en la conversión del buen ladrón, carga otra mujer. Están abiertos. Ya no hablamos en la cofradía, ya no existe el término mujer u hombre. El término son personas. Entonces, si la persona es válida para llevar un paso, esa persona sale cargando un paso y se acabó. Se acabó. No hay mujeres ni hombres, hay personas con actitudes para cargar, ¿no? En las burlas, los famosos sonidos de nuestra Semana Santa, ya las mujeres hace muchísimos años salen tocando el tambor, ¿correcto? Ya son también mayordomos de la archicofradía. Por tanto, ahora mismo en nuestra cofradía, y en esto sí que somos pioneros con respecto a las cofradías más tradicionales, aquí no existe ninguna limitación por razón de sexo a la hora de ocupar cualquiera de los cargos que se establecen en las constituciones. Aquí quiero hacer, es que me gustaría... Adelante. Por hacer un poco de hincapié y de patria en mi tierra, que es el Palmar, quería decir que, por ejemplo, la procesión de resucitada del domingo de resurrección, ¿vale? El Cristo del resucitado lo lleva solamente hombres y la Virgen solamente la portan mujeres. Simplemente como dato curioso de que cada vez que va pasando el tiempo y demás, la mujer tiene como más interés por salir y por portar este tipo de trajes. Claro, en Murcia hay una cofradía, que es el Martes Santo, la cofradía del Cristo de la Salud, digo bien, donde hay un paso también que lo llevan exclusivamente mujeres. Claro. Pero a mí eso me parece otra discriminación. Sí, por eso me interesa Para mí me parece otra discriminación. Sí, igualmente, claro. Que lo respeto todo, las cofradías son soberanas, cada uno toma, pero a mí me parece, yo creo que es mucho más contemporáneo hablar de personas. Sí. A mí si una persona vale para cargar un paso,
Porque tengo que averiguar si su carnet de identidad es varón o es hembra. Si la función la cumple Se acabó. y no hay ningún problema Se con acabó. ello ni ¿Y qué nada. criterios hay para puede cargar o no puede cargar? El cabo de andas, que es la persona que dirige los pasos, pues él entiende las personas que tienen actitudes para cargar, ¿no? Fundamentalmente la altura. Claro. La altura, claro, porque el trono tiene diversas alturas. Las que son los laterales o tarimas, las gente son más bajas y las barras son más altas. Entonces, claro, él tiene que conjugar que el paso no esté descompensado, ¿no? Claro. Entonces se juega mucho con la altura. Si le falta un punta de vara, tiene que ser una persona alta. Una persona alta no puede ir a una tarima, iría ahí agachado y ya se rompería a la hora, no podría estar no debajo del paso, ¿no? Entonces son criterios de altura de la persona y compresión de la persona. Vamos a pasar ahora a un reseteo que hacemos, donde son unas preguntas un poquito más filosóficas, le llamamos, pero bueno. Usted ha dicho antes que cuando entró cambió ciertas cositas y tal. Si pudiese cambiar cosas de lo que es la Semana Santa en general, ¿se le ocurre alguna? Entiendo que esta pregunta es muy precipitada, quizás, pero ¿se le ocurre algo que cree usted que podría mejorar, bajo su criterio, la Semana Santa? Bueno, todo es mejorable. Por muy satisfecho que uno esté de una obra, esa obra siempre va a ser mejorable. Además, en ese sentido de querer mejorar, yo creo que debe ser la actitud de toda persona ante cualquier circunstancia vital, ¿no? Yo creo que yo mejoraría dos cosas. Primero, mejoraría el acompañamiento musical de la Semana Santa, porque he dicho al principio de esta charla que estamos manteniendo, de esta entrañable charla, que la música es una de las partes importantes de una procesión, ¿no? Y he dicho también que una de las Semanas Santas más emblemáticas por esa promoción y porque lo vale, o sea, objetivamente lo vale, es la Semana Santa de Sevilla. Entonces hay una tendencia a importar de otras Semanas Santas ciertos aspectos que no son realmente nuestros en origen. Entonces, ahora mismo yo creo que en nuestras procesiones se abusa mucho de las bandas de cornetas y tambores. Anda. Y de las agrupaciones, que tienen su sede natural en Sevilla, porque sí que hay tradición, y las estamos importando. Y entonces ya tanta trompeta, a mí personalmente, pues no es que no me guste, Sí, creo que es susceptible de mejora. Claro, lo haría de otra Es susceptible de Lo haría de otra volvería a la música tradicional. Yo hace unos días... ¿Y cuál es, perdóneme, la música tradicional? Simplemente Pues la tambor. marcha, no, La marcha del bandas de tambor. música. ¿Cómo? Bandas de música, no cornetas y tambores, vale. bandas de música, no agrupaciones, bandas de música. Y luego con unas marchas de procesión, que más o menos son las que... Es verdad que las marchas de procesión, eso es cierto, no quiero decir otra cosa porque me lo criticarían con razón, ¿no? En las marchas pues se escuchan prácticamente en toda España, son las mismas marchas también. Ahora mismo está Abel Moreno, por ejemplo, un músico andaluz, una maravilla de músico con una madrugada que es una preciosidad, y esto se oye en todas partes ya, ¿no? ¿Se refiere usted a la canción de La Madrugada, por Sí, ejemplo? sí. Es que es bellísima. Total, O sea, es una sinfonía. es que es bellísima. Yo he ido en mi coche a ver una procesión y me he puesto de camino en Spotify, que hoy en día además tenemos lo grandioso de poder escucharla ahí, y me he puesto en el coche canciones o temas como La Madrugada, y es que llegas a la procesión que llegas ya dándolo todo, porque es que es verdad que es maravillosa. Totalmente de acuerdo contigo, es una maravilla. Es de Abel Moreno, que es un magnífico compositor de música de Semana Santa, especialmente, ¿no? Pero luego hay otras marchas que son muy nuestras y bueno, o sea, yo, por mejorar, Sí. o no, porque es mi opinión. Sí, su no opinión, mejora, no es mi claro. opinión, a lo mejor empeoraría la opinión, pero yo quizá cambiaría eso, iría hacia bandas de música, no abusaría tanto de las bandas de cornetas y tambores, iría hacia bandas de música, y luego también quizá mejoraría pues un poco el tema de la vestimenta en algunas cofradías. Es decir, es cierto que se ha mejorado mucho en los últimos años, pero el afán de tener muchos caramelos hace que la túnica te quede por los tobillos. No, la túnica tiene que descansar en el pie. La estética. La estética es importante y hay que velar también porque los cofrades vistan con la estética y vistan las túnicas. Cada una, la túnica es una prenda de responsabilidad, no es un disfraz. Entonces hay que vestirlo con honor, hay que vestirla con dignidad.
Y tú por muchos caramelos le puedes llevar la túnica por debajo de la rodilla, una especie de minifalda ridícula la túnica. Tiene que caer al pie por muchos caramelos que usted quiera llevar. Entonces, prefiero que usted vaya cargando a lo largo de la procesión. Claro. Pero siempre que usted 100 kilos de caramelos, aparte de que ya la figura grotesca, y encima que la túnica le llegue por debajo de la rodilla, ¿no? Es verdad, y además, sí, estas cosas sí que hay que vigilarlas. Y además se ven esas túnicas tan amontonadas con los caramelos saliendo, claro, que se sí. queda la marca en la túnica. Absolutamente estrafalario. Sí, a veces pasa, es verdad Sí. que a veces pasa. ¿Vale? Me toca a mí. Si tuviera que definir con una palabra su cofradía, ¿qué palabra usaría? Gloria bendita. He puesto dos, pero gloria bendita. Mi cofradía la definiría una sola palabra: mi casa. Mi casa. Yo no digo ni primera ni segunda, mi casa. ¿Qué legado crees que dejarían las procesiones a las nuevas generaciones? Yo creo que ese legado depende mucho de nosotros, de las presentes generaciones, porque, como hemos dicho ya a lo largo de esta charla que estamos manteniendo, la obligación de un cofrade es conservar la tradición que ha recibido de sus mayores en un estado de pureza para poder transmitirla en ese mismo estado a las generaciones venideras. Eso hace posible que el miércoles santo o el lunes santo o el viernes santo, quien haya presenciado esa procesión, ¿verdad?, pues si pudiera volver el reloj atrás 100 años, estaría viendo las mismas imágenes. Lo que se va a hacer en el año 2026 es lo mismo que se hizo en el año 1900. ¿Por qué? Porque hemos mantenido esa tradición, hemos mantenido ese formato de procesión, hemos mantenido esa forma de procesionar, y eso lo hemos transmitido con la máxima pureza posible a las generaciones venideras. Yo eso es lo que pediría, pero entendiendo que el mantener la tradición, ¿verdad?, no es obstáculo para que se vayan suprimiendo aquellos aspectos de la tradición que no se compadezcan con las exigencias de la realidad actual. O sea, que hay que actualizarse. Y la tradición no puede ser un enemigo, ni se puede pretender que invocando la tradición traigamos vicios a las procesiones. Vicios adquiridos en una época, y ese vicio no forma parte de la tradición. Ese vicio perjudica la tradición. Y las cofradías lo que tienen que hacer es actualizar. Y aquellos vicios suprimirlos para dejar la tradición en toda su pureza. Bueno. Nosotros en nuestro podcast a veces le preguntamos a la gente si creen o no creen en el mal de ojo. Al margen de esa pregunta, ahora me habla usted de eso, también el aprender a cortar el mal de ojo es en un momento muy característico, que es también en la Semana Santa. Si no me equivoco, creo que cuando fallece el Señor... Sí, en Jueves Santo. Jueves Santo, los que tienen gracia, sí. ¿Usted cree en el mal de ojo? Yo nada más que creo en Dios y en el bicarbonato. y además por ese orden. Por ese orden, ¿no? Hasta hace unas semanas creía también en el Real Madrid y ya he dejado de creer en el Real Madrid. Con lo cual... Florentino nuestro que estás en los cielos. Sí, por lo tanto, lo del mal de ojo, pues yo es una cosa que respeto las creencias de los demás. Nuestra huerta de Murcia pues ha estado muy arraigado, esas personas que nacían un Jueves Santo y que tenían la gracia para quitar el mal de ojo, especialmente a los niños pequeños, que eran los más vulnerables a este tipo de... Y entonces pues le cortaban el pelo, lo ponían en el aceite, si flota, si no flota, el Padre Nuestro que se reza, en fin, toda esa parafernalia que lleva... Yo personalmente, como digo, no me lo creo, lo cual no quiere decir que no respete que aquellas personas que crean en eso y que centren todo su esfuerzo en curar a una persona porque creen que ha sido poseída por el mal de ojo de un vecino envidioso y traten con el aceite o sin el aceite, tal, pues yo eso lo respeto, porque al final cada uno, y además yo creo que además la fe también mueve montañas, y si uno está querido que eso funcione así, pues funciona así. Eso es lo que se llama el placebo. Sí. El placebo, pues eso puede ser un placebo. Si te funciona el placebo, pues fenomenal. Si tú te tomas un vaso de agua y crees que te estás tomando una pócima que te va a curar y te lo tomas con esa convicción y te curas, pues no te cura el agua,
te está curando la convicción que tú le atribuyes, ¿verdad?, al agua que te estás tomando. Pues aquí es lo mismo, ¿no? No creo, pero respeto a quien lo cree y por supuesto, por mí no ningún obstáculo. Nos parece maravillosa su respuesta, de verdad. ¿Piensa que hay otra vida después de la muerte? Yo estoy convencido de que hay otra vida después de la muerte. Es decir, y además estoy convencido porque ese es el catolicismo. Es el cristianismo, creemos que después de la muerte hay otra vida. Hay otra vida donde ya no va a existir el dolor. O sea, yo, por ejemplo, no tengo ninguna prisa en morirme, ninguna. Llamaré todo lo posible por no morirme, ¿no? Hasta donde yo, depende de mí, lo haré. Lo que pasa es que sé que hay un punto en el que, por ahí me encantará, cuando llegue al cielo, que me diga San Pedro, pasa que aquí están tus padres que te están esperando. Pues qué maravilla, ¿verdad? Yo sí creo en eso, sí, claro que sí. Última pregunta, para despedirnos, ¿qué hay después de Carlos Valcárcel? ¿Qué nos puede avanzar de algún nuevo proyecto que tenga, alguna publicación nueva que vaya a hacer? ¿Qué es lo nuevo que vamos a ver en esta procesión que se presenta en 2026? ¿A qué dedica usted el tiempo libre? ¿A qué dedica usted su energía, su vida? Bueno. Que a pesar de una trayectoria muy larga, nos queda claro que hay muchísima energía y muchísima pasión. Yo todo lo que hago le pongo mucha pasión, en todo. Yo tengo mi trabajo profesional, ya lo he dicho antes, no es cuestión de hacerme publicidad ninguna, además yo ya voy a de vuelta de todo. Junto a eso llevo 30 años dando clases en la universidad. Además de eso tengo la cofradía, que requiere un trabajo importante durante todo el año. Además de eso, junto con el director del Museo Cristo de la Sangre, Pedro Alberto Cruz, que es un lujo tener a Pedro Alberto Cruz de director del museo, colaboro con Pedro Alberto en todas las exposiciones, en todos los proyectos que se generan, que son muchos y muy interesantes en este museo. Además de esto, verlo por las publicaciones que hace la cofradía, que tiene una sección importante de publicaciones. Y además de esto, hemos creado, yo me siento muy orgulloso, una federación cabildo de auroros de la región de Murcia. Los cantos de los auroros es uno de los patrimonios musicales más valiosos de toda España, cánticos que hunden sus raíces en la época de Bizancio. Murcia no conoce Murcia lo que tiene con los auroros, el valor que tiene. Hemos creado una federación de la que yo me siento parte importante. Colaboro con ellos lo que haga falta y estamos de alguna manera tratando de llevar esos cantos de auroros al conocimiento de la mayor parte de los habitantes de esta región de Murcia que no lo conocen, ¿no? Y en este proyecto Aurora ahora mismo estoy muy implicado y también muy agradecido a las campanas de auroros que me dan la oportunidad de poder colaborar con ellos y de poner modestamente los esfuerzos que yo pueda realizar en pro de ese gran proyecto que llevamos. Los auroros, para quien nos vea y no lo sepa, y yo no lo sabía hasta que estaba un día acostado, una noche, estaba acostado en mi cama y empecé a escuchar a las 5:30 de la mañana o a las 6 de la mañana un cántico por la calle. Eso ya no es de noche, que de madrugada. Yo dije, de madrugada, perdón, que yo dije, ¿esto qué es? Claro. O sea, Los auroros, el nombre de auroros viene de aurora. Y tú estabas acostado en la aurora, en la madrugada al alba, ¿verdad? Los auroros cantan, efectivamente, las despiertas que ellos llaman, cantan de madrugada. Salen por los carriles de la huerta de Murcia, rezando el rosario. Los auroros tienen una vocación mariana y van con su candil que le alumbra por todas esas trochas huertanas, ¿verdad? Y con su campana que van llamando a los demás miembros de la campana, el sonido de la campana, y luego después van marcando el ritmo de sus canciones, que se llaman campanas de auroros, ¿no? Y los auroros tienen unos ciclos muy interesantes, como es un ciclo ordinario, que es el ciclo de la Virgen María, todos. Luego hay un ciclo de pasión, que se inicia en la víspera de San José, el ciclo de pasión de Semana Santa. Luego un ciclo de difuntos en noviembre y cantan en los cementerios a los fallecidos. Y luego un ciclo muy entrañable, que es el ciclo navideño, con las famosas salves de Aguilando y las copias de Aguilando. Luego la aurora está todo el año, la aurora desarrolla, según cada una de las épocas, esa función. Ellos cantan rezando o rezan cantando. Y yo ahora mismo estoy en ese proyecto. Qué bonito. Vamos, implicado con muchísimo agradecimiento también. Pues Carlos, de verdad que usted creerá que lo hemos pasado bien.
Pero si usted cree que lo hemos pasado bien, yo le aseguro que lo hemos pasado mejor todavía. Pues muchísimas gracias y me alegro muchísimo. Solo podemos de verdad darle las gracias por este rato tan bonito, por abrirnos las puertas de este lugar tan precioso. Y cerrárnosla. Y cerrárnosla para que no entre nadie y podamos hacer esto tranquilamente. De verdad que gracias de corazón por tu labor, por tu pasión, por todo lo que haces con tanto amor durante tantos años y sobre todo enhorabuena por el cariño que se ve que te tiene la gente y gracias de verdad, o sea, en nuestro corazón que sepas que te quedas. Pues muchísimas gracias a vosotros y vuelvo a decir, muy agradecido. Yo lo he pasado muy bien también. Ha sido una conversación entre amigos, ya somos amigos porque tenemos cosas que nos unen y ahí está donde se comparten las cosas, ¿verdad? Lo he pasado muy bien y insisto, gracias a vosotros por esa gran labor que hacéis de difusión, porque como hemos dicho antes, para que perduren nuestras tradiciones hay que conocerlas, porque nada se puede querer si no se conoce y vosotros lo que hacéis precisamente es dar a conocer esas tradiciones para que la gente las quiera, las mime, las cuide en pureza y las transmita a las generaciones venideras. De modo que soy yo quien os doy las gracias a vosotros. Muchas gracias.